Sin duda alguna, la resiliencia está de moda. Es decir, aquello de perseverar a pesar de la oposición para vencer los obstáculos. Pero ahora resulta que es una novedad en un mundo que no quiere sufrir. Sin duda alguna, si nosotros preguntáramos a los ministros de cuál sería la llamada más común que tienen en sus vidas, sería aquella en donde hay problemas y necesitan salir de ellos. Y ahí es donde los ministros sufrimos porque no sabemos necesariamente siempre qué contestar. Y no es que no tengamos una respuesta, sino que sabemos que lo que contestemos no siempre les va a gustar. Allí está el gran problema en donde nosotros reconocemos que podemos perder su amistad a los congregantes. Y es que este mundo hedonista nos ha enseñado a solamente buscar el placer y desechar cualquier forma de sufrimiento. Sin embargo, la Biblia para el creyente no enseña necesariamente esto. El apóstol Pablo pudo decir en el libro de los Hechos, es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos por medio de muchas persecuciones. Así que estamos en un mundo en donde se buscan mejores alternativas para el dolor, hay terapeutas para lo físico, para lo emocional, y hay promesas también religiosas de parar de sufrir. Muchas promesas en donde se busca que el sufrimiento sea eliminado de nuestras vidas. Sin embargo, Dios tiene planes para el sufrimiento. Ya habíamos empezado a estudiar las 6 respuestas acerca del propósito divino del sufrimiento y habíamos visto anteriormente acerca de soportar pacientemente durante el sufrimiento. Hoy veremos la segunda de estas respuestas, que es la santidad madura. Santidad madura. Y primeramente tenemos que decir que la cruz de Cristo es la senda hacia la santidad madura. Escuche lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 10. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. En otro pasaje, ahora en el capítulo 5, versículos 8 y 9, escribe: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí nos damos cuenta cómo los dos pasajes señalan el proceso por el cual Jesús fue perfeccionado, y ambos lo atribuyen al sufrimiento. Ahora aclaremos algo. No se nos dice que Jesús hubiera sido imperfecto por pecar. Porque en el capítulo 4, versículo 15 de la misma carta a los Hebreos, dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que no necesariamente necesitaba ser perfeccionado por algún asunto de imperfección humana, pero necesitaba la experiencia para ser maduro, como dice en el griego teleios, para ser perfecto. Por eso dice el pasaje que ya hicimos alusión: por lo que padeció, aprendió obediencia. Y nuevamente volvemos a aclarar, no es que no hubiera sido anteriormente desobediente, pero más bien por el sufrimiento comprobó ser obediente y maduro. Así que con esto, como anticipación, como argumento, nosotros nos damos cuenta que si el sufrimiento fue el medio por el que Cristo, el impecable Cristo, adquirió madurez, mucho más nosotros. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, por eso dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con esto entendemos entonces que la intención de Dios, conforme a utilizar el sufrimiento, es llevarnos a una santidad madura,
para tener la imagen, la figura de Cristo en nuestras vidas. Aquí tenemos que analizar rápidamente 3 imágenes que utiliza la Escritura para el propósito de santificarnos. 3 imágenes útiles que nos hablan acerca de la santificación por medio de Dios. La primera de ellas es la disciplina del Padre. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, muy temprano en la Escritura, dice: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Nuevamente, en la carta a los Hebreos, encontramos cómo la disciplina distingue a los hijos de los bastardos. Esto dice en Hebreos 12, los versículos 5 al 11. Así que si nosotros somos disciplinados, es por causa de que somos hijos de Dios. La segunda de las imágenes es la refinación del oro y la plata. Refinación de oro y plata. En el Antiguo Testamento, Israel sin duda alguna fue refinado en el horno del sufrimiento. Allí en las historias, pasando el sufrimiento del desierto, cruzando por las penurias de tener algunas necesidades, y entonces es refinado como si estuviera en un horno. Por eso Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que la imagen nos dice que esa prueba comprobará si es genuina nuestra fe, y el resultado será la gloria de Cristo. La tercera de las imágenes es la poda de la vid. Y en Juan capítulo 15 encontramos en la narración del Señor Jesús de la vid, en el versículo 2, lo siguiente: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Así que, cuando nosotros hablamos de productividad de las ramas, depende de permanecer en la vid, pero también de ser podadas. Ahora, vea con cuidado esta imagen, porque esta imagen habla de un procedimiento drástico, de un procedimiento incluso cruel, porque en la poda se recorta la planta hasta dejarla casi desnuda, tan disminuida que parece que está muerta. Sin embargo, cuando llega la primavera o cuando llega el verano y es el turno de florecer, inmediatamente hay mucho fruto. Así que con estas 3 imágenes nos damos cuenta que se describe tanto un proceso negativo, que es la disciplina, la refinación y la poda, pero también un proceso positivo. En la disciplina, el bien del niño. En la refinación, la pureza del metal, y en la poda, la productividad de la vida. Esto es lo que Dios utiliza para llevarnos a una santidad madura. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ¿debemos de buscar el sufrimiento? Mire que la Iglesia Católica Romana enseña acerca de la penitencia como sacramento, el sufrimiento como algo que produce santidad o que santifica. Sin embargo, parece que está mal entendido, porque la importancia del sufrimiento no radica en el dolor. Hay una escritora, Mary Craig, que tuvo 4 hijos y 2 de los cuales tuvieron problemas al nacer. Uno de ellos con síndrome de Höller y el otro con síndrome de Down. Y ella escribió un libro que se llamó Bendiciones y dice lo siguiente: a la luz de la evidencia, no creo que ningún sufrimiento sea en última instancia absurdo o que no tenga sentido. El valor del sufrimiento no radica en el dolor mismo, sino en lo que el que sufre hace con él. En el dolor descubrimos las cosas que realmente importan. Es en el dolor donde nos descubrimos a nosotros mismos. Ella dice
que no es el sufrimiento o el dolor mismo en el sufrimiento lo importante, sino más bien es lo que el que sufre hace con ese sufrimiento. En una publicación que me compartieron hace algún tiempo, se decía lo siguiente: por favor, entiende esto. La gente de tu edad que no sufrió un trauma que alterara su vida tiene una ventaja sobre ti. Tu cerebro se enfocaba en sobrevivir mientras ellos eran libres para desarrollarse y crecer. Mientras tú creías que ibas atrás, es porque estabas haciendo lo mejor que podías solo para sobrevivir. Allí inmediatamente muchos me gusta le anotaron y le suscribieron. Pero aquí tengamos cuidado, porque esa es la filosofía actual, el pesimismo. Es decir, nosotros que somos productos del existencialismo, solamente somos víctimas. Aquí se ve el sufrimiento, no tiene sentido, simplemente nos tocó la de masas. Sin embargo, nosotros en la Biblia no encontramos algo semejante. Hace algún tiempo, cuando estábamos en medio de las campañas políticas, en un anuncio publicitario, se preguntaba una pareja le preguntaba a la ginecóloga: ¿y qué va a hacer? Obviamente preguntando y refiriéndose al sexo del bebé, a lo que la doctora le responde: pobre, como usted. Y este es el pensamiento no solamente del mexicano, sino del latino y de todo aquel que no entiende que esto tiene sentido. El sufrimiento Dios lo utiliza. Hay un estudioso, Pierre Resnick, que escribió en 1975 el artículo "Los huérfanos dirigen el mundo". Y en este analizaba las biografías de los políticos más influyentes de la historia que coincidían, adivinen en qué, en ser huérfanos. Así entonces hacía el análisis de Alejandro Magno, Julio César, Carlos V, Luis XIV, George Washington, Napoleón e incluso hombres como Lenin, Hitler, Stalin y Castro. Y con este estudio se destruyó la obligada idea de la importancia familiar en el niño. Es decir, aquello que se vive en la infancia dentro del hogar condiciona el futuro del niño. Este hombre encontró que no necesariamente. Resnick concluyó con lo siguiente: la inseguridad como consecuencia de la privación emocional debe haber despertado en esos niños una excepcional voluntad de poder. Un poco más adelante, el psicoanalista André Arenal ha encontrado que la privación de cualquier tipo explica la creatividad, y allí utiliza un sinónimo en lugar de voluntad de poder: la creatividad. Tengo un amigo muy querido que se llama Daniel Cerón, y alguna vez platicando precisamente acerca de la educación de los hijos, él dijo: darles todo a nuestros hijos es afectarlos, es negarles que progresen. Escuche, cuando nosotros nos sobreponemos al sufrimiento, es una oportunidad para mejorar, para alcanzar, y Dios lo que quiere es llevarnos a una santidad madura. No está buscando destruirnos, no busca de ninguna forma el que suframos o que tengamos dolor. Así que aquí llegamos a 3 conclusiones rápidas. No que el sufrimiento sea la causa del crecimiento, sino que es ocasión para madurar. No es tanto que el sufrimiento lo que hace que la gente madure, sino la forma de reaccionar ante el sufrimiento. No es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Así entonces llegamos a una conclusión de este segundo tema, de este segundo capítulo. Y decimos que el sufrimiento es el proceso que conduce a la santidad y madurez. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿evita usted el sufrimiento? Porque inmediatamente cuando tenemos un problema y tenemos una enfermedad y tenemos un dolor, lo que buscamos inmediatamente es en Dios no el consuelo, sino que quite inmediatamente aquello que nos afecta. Y perdemos las mejores lecciones de nuestra vida. El apóstol Pedro, en su primera carta,
capítulo 4, versículo 1, por eso escribió: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Aquí esta cita parece que está diciendo que la aflicción física tiene el efecto de hacernos dejar el pecado, es decir, santificarnos. Esa es la intención. Así que, si deseamos santidad, depende de nuestra disposición a aceptar el sufrimiento y el dolor. Solo de este modo Dios nos puede hacer santos. Que Dios les bendiga.